Clave genética número 50. Siddhi, armonía. Don, equilibrio. Sombra, corrupción. El orden cósmico. Par programado, clave genética número 3. Anillo codónico, el anillo de los Illuminati. Claves 44 y 50. Fisiología, sistema inmune. Aminoácido, ácido glutámico. La sombra de la clave genética 50. Corrupción. Perdidos en la transcripción. Tal y como reza el famoso axioma como es arriba es abajo, durante milenios todas las culturas ancestrales de sabiduría sobre la Tierra han sugerido una increíble posibilidad, que el microcosmos refleje exactamente el macrocosmos y viceversa. Si esto fuera verdad, lo que a la luz de una mente holística podría parecer lógico, en el interior de cada ser humano podríamos encontrar las respuestas a toda la existencia. Hasta las propias claves genéticas en sí mismas están fundadas sobre tal sugerencia, que a través de estos 64 bloques de construcción genética del ADN se puede descubrir un código arquetípico que explica quiénes somos y hacia dónde vamos como especie, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. De esta proporción se deriva que ciertos arquetipos del genoma humano tienen también fuertes conexiones con otros aspectos genéticos que gobiernan el proceso interior a través del cual la vida se crea y se perpetúa. La sombra 50 se basa sobre todo en el arquetipo que copia los procesos y lo que se conoce en la terminología genética específica como transcripción. La sombra 50 es la corrupción. Cuando pensamos en corrupción, nuestra mente viaja a menudo hacia los ámbitos de la corrupción política y social, donde los que detentan puestos de poder hacen mal uso y abuso del mismo con fines puramente personales. Si examinamos la naturaleza de la sombra 50, necesitamos sin embargo considerar la palabra corrupción en otro contexto, el de la corrupción de datos. Corrupción de datos es una expresión del vocabulario informático, que por ejemplo denota un error o incorrección durante la transmisión de datos en un ordenador. Por eso, aunque la sombra 50 tiene que ver con los valores sociales de los seres humanos, poder observar el proceso de corrupción en un marco más impersonal nos permite comprender el concepto a un nivel más profundo y también más objetivo. En la vida hay leyes naturales que gobiernan a los seres humanos. Un ejemplo es nuestra tendencia a operar en jerarquías, comportamiento que proviene de las costumbres de nuestros ancestros mamíferos. Además de estas leyes naturales, hay otras leyes creadas por el hombre que intentan mantener un cierto nivel de orden en nuestras sociedades. Esto sucede porque todavía operamos desde una conciencia jerárquica que necesita de esas leyes para gobernar la jerarquía. Sin embargo, las jerarquías sociales crean un clima de profunda división entre los seres humanos, ya que de ellas surge la comparación, que se transforma irremediablemente en codicia, deseo, celos y para terminar en corrupción social. La tendencia humana a operar dentro de jerarquías deriva de nuestra necesidad de competir unos con otros, costumbre que procede de la parte más antigua de nuestro cerebro y que favorece la supervivencia individual, o mejor dicho, la supervivencia tribal. La frecuencia de la sombra surge de estos aspectos arcaicos de la conciencia humana que están basados en el miedo. Sin embargo, existen otras posibilidades, ya que el cerebro humano continúa, por suerte, evolucionando. Al nivel de la frecuencia del don, esta clave genética observa una realidad completamente nueva en el campo de la interacción humana, que está atravesando sus primeros momentos de gestación, haciéndose visible en nuestro entorno. Los datos que son procesados en la frecuencia de la sombra por el cerebro humano se traducen con la clave del miedo, lo que provoca una corrupción de dichos datos conducente a la manifestación sesgada de la realidad en el mundo. En genética, la sombra 50 tiene mucho que ver con el modo en que el ARN copia el ADN. El ARN es una sustancia similar al ADN, cuyo papel consiste en transcribir aspectos de tu código genético de manera que puedan formarse nuevas proteínas. En otras palabras, el ARN es un mensajero que lee y copia las instrucciones para la vida. En el proceso conocido como transcripción, los mensajes pueden ser primero malinterpretados y después traducidos. Esto es justamente lo que sucede dentro de la sociedad humana. El miedo causa una incorrecta interpretación, que provoca una reacción en una de las partes, que a su vez desencadena una detonación del mismo tipo de miedo,
y una contrarreacción en la otra parte. El resultado es el caos, la sombra del par programado de la clave genética 3. El antiguo nombre chino para el hexagrama 50 de I Ching se traduce en general como el orden cósmico, y su símbolo es el caldero. Los sabios de la antigüedad sin duda comprendieron el papel de este arquetipo de la sombra 50 y sus más altas frecuencias. Cuando la frecuencia concerniente a una sociedad decrece, el caos y la corrupción son las reglas del juego. Hay muchos ejemplos de sociedades aisladas y grupos tribales que viven en una alta frecuencia y que disfrutan de una pacífica existencia. Sin embargo, los problemas nacen cuando diferentes razas, familias y clientes convergen y tratan de vivir en el mismo territorio. Sucede entonces que el viejo cerebro miedoso comienza una vez más a actuar, y lo hace malinterpretando y corrompiendo los datos. La corrupción se puede comprender, por lo tanto, como el síntoma de una realidad colectivamente creada. La corrupción requiere de una jerarquía para existir, y la corrupción no es otra cosa que una baja frecuencia intentando mantener el orden dentro de la comunidad. En general, cada vez que se crea una ley hay que tener en cuenta que se crea también un rebelde. Tal y como hemos visto en la metáfora del ADN y del ARN, todo el tema de la corrupción surge de la traducción equivocada de una ley natural. El Don 50 a un nivel superior contiene la huella digital de la armonía humana, pero con el proceso de transcripción defectuosa que surge de la antigua parte de nuestro cerebro, este equilibrio resulta imposible. Este proceso se puede comprender aún mejor a través de la sombra 44, la interferencia, que juntamente con la sombra 50, un puente químico en nuestro ADN, un codón conocido con el nombre del anillo de los Illuminati. La sombra 44 plantea un modelo de interferencia que conduce sin más a la mala interpretación social. Es fácil advertir que esta sombra 50 está profundamente entretejida en la complejidad del mundo actual que nos circunda. Debido a la enorme velocidad a la que ha evolucionado la tecnología, diferentes razas con diferentes leyes y creencias han sido arrojadas al caldero colectivo. A pesar de la velocidad de nuestra revolución tecnológica, la conciencia de la vieja jerarquía todavía prevalece hoy en la mayoría de las culturas y de los continentes, lo que ha dado lugar a un tipo de jerarquía internacional dirigida por los países más acomodados. En la frecuencia de la sombra, esta élite jerárquica se percibe, a menudo como un gobierno secreto empeñado en controlar el mundo, un tipo de oscuro círculo de Illuminati en tono conspirativo. El mundo que vemos reflejado en los titulares de la actualidad es en realidad un mundo que está luchando para ir más allá de la sombra 50. La corrupción es moneda de uso corriente en los sistemas sociopolíticos y económicos de todo el planeta. Los países más desarrollados están intentando mantener un equilibrio global a través del control jerárquico, mientras que al mismo tiempo son guiados por la misma corrupción de la que son objeto. Casi en cualquier lugar donde pongas tu mirada vas a encontrar trabajando a la sombra 50 bajo la sombrilla del miedo. Sin embargo, como los humanos puede que un día lleguemos a aprender, la corrupción no se puede abordar a través de la clasificación de individuos, grupos o países aislados, pues para restaurar el equilibrio en el planeta se debe ir más allá de la corrupción en sí misma. La corrupción no es más que la consecuencia de una visión muy defectuosa del mundo. Y hasta que alguno se atreva a abordar el meollo del problema, que es la jerarquía en sí misma, la corrupción continuará floreciendo sin freno. Naturaleza represiva, sobrecargada. La sombra 50, la corrupción, crea dos tipos de seres humanos, unos que son víctimas de la jerarquía, ya sea a través de la reacción o de la sumisión, y otros que sacan partido de ella para su provecho personal. Los que se supeditan a la jerarquía son los que la temen, y en estas personas el miedo crea represión. Este tipo de gente está sobrepasada por el peso del mundo y sienten la responsabilidad de proteger a los más cercanos. Son víctimas de la propia jerarquía y se trata de la gran mayoría de aquellos que están atrapados en el sistema. Suelen vivir sus vidas comprometiendo sus sueños ante lo que ellos perciben como sus responsabilidades sociales, incapaces de escapar del sistema o porque no desean salir de él. Esta baja frecuencia crea un estancamiento, ya que en los sueños es donde reside su creatividad. Solamente encarar el miedo profundo puede forzar a su creatividad a conducirlos hasta encontrar formas de trascender el sistema.
Naturaleza reactiva, irresponsable. Aquellos que toman ventaja de la jerarquía son aún más víctimas del sistema que aquellos de los que se aprovechan. En este tipo de gente, el miedo emerge como ira inconsciente y se puede expresar o bien hacia los niveles superiores de la jerarquía o bien hacia los que están por debajo. Se trata de personas irresponsables en el sentido de que sienten que no son responsables de las consecuencias de sus actos. Son los creadores de imperios, los industriales, los hombres de negocios competitivos y las mujeres que están obsesionadas solamente con acumular bienes y mantener o elevar el estatus. También están, por supuesto, los rebeldes, los criminales, los funcionarios corruptos presentes en todos los niveles de la sociedad. Colectivamente, estas personas son la expresión de la fealdad inherente a todas las jerarquías, incluso si viven sus vidas de manera inconsciente. El don de la clave genética 50, equilibrio. La naturaleza de la inteligencia autoorganizada. Comprender el don 50 es tanto como vislumbrar el despertar de una enorme esperanza para la humanidad en los años venideros. En la sombra 50 duerme un indicio de esta esperanza bajo la forma de un nuevo modelo social que surja más allá del concepto de jerarquía. Si con el pasar de los datos a través del cerebro humano se produce una corrupción de los mismos por medio de la sombra 50, entonces deberíamos hacernos una pregunta. ¿Cómo es la codificación que no está dañada? La respuesta es que en cada ser humano hay un código inherente para crear estadios de armonía, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En el don 50 se encuentra el punto medio de apoyo sobre el cual se equilibra nuestra calidad de vida y también las posibilidades futuras de contribuir a un mundo pacífico a nivel colectivo, mientras que a nivel individual este don 50 posee la llave de la profunda paz interior. En realidad ninguna clave genética se puede comprender profundamente sin entender el resto de ellas, por lo cual es muy importante conocer bien la esencia de cada una. Una simple molécula de ADN contiene en sí misma todos y cada uno de los 64 dones en su forma química de arquetipo, de manera que cada uno de ellos resuena con tu propio ser a un determinado nivel. Es interesante darse cuenta de la relación existente entre el don del equilibrio de la clave genética 50 y el correspondiente don de la intimidad de la 59. En cierta medida podemos afirmar que el don 50 aporta el anteproyecto del equilibrio, mientras que el don 59 se ocupa de desarrollar ese anteproyecto. En el nivel de la sombra también se puede seguir la pista de la conexión que existe entre la deshonestidad, que es la sombra 59, y la corrupción, la sombra 50. La intimidad es la clave para manifestar equilibrio en el mundo, y se refiere a la honestidad en la interacción con los otros. Una honestidad cuyo principal papel es el de crear una aura grupal, bien limpia, en la que todo tipo de agendas secretas se pongan sobre la mesa, pues sin esta claridad será imposible adquirir un verdadero equilibrio alguna vez. Carl Jung decía: la vida no vivida por los padres tiene un impacto muy fuerte a nivel psicológico en sus hijos y en el medio ambiente. En lo que respecta al don 50, esta afirmación es especialmente relevante, puesto que tiene mucho que ver con el modo en que los sistemas de valores han ido pasando de mano en mano, de generación en generación. Los secretos reprimidos, las emociones subyacentes entre los padres, brotarán a través de la vida de los niños y crearán un ambiente de desasosiego a no ser que ambos padres de la criatura puedan tomar en sus manos la responsabilidad de gestionarlo por sí mismos. Obviamente, la mayoría de los padres hacen justo lo contrario y asumen que es el niño el que necesita arreglar algo, que necesita ayuda o que ha de ser más disciplinado, en vez de aplicarse la teoría a sus propias vidas. Después de esta fase de crecimiento, el comportamiento ha hecho mella en el niño y puede que necesite alguna forma de profunda comprensión para desprenderse de la carga emocional que ha ido acarreando inconscientemente sobre sus hombros. Por eso, a través de la contemplación de los comportamientos de los hijos menores de 7 años como espejo de los padres, se nos presenta una oportunidad de oro que puede permitir limpiar el aura de la familia, de nuestra relación, y traer, además, un equilibrio afianzado a la familia. La misma ley se puede aplicar a sistemas o grupos de mayor tamaño, como empresas, agrupaciones y todo tipo de comunidades. En las altas frecuencias, la clave genética 50
crea poderosas oleadas y corrientes electromagnéticas que tienen un efecto extraordinario, capaz de armonizar grupos y comunidades. Siempre que encontramos una persona con el don del equilibrio, podemos decir de ella que es un pilar para el equilibrio del colectivo, ya sea una familia, un negocio o incluso toda una raza. Las personas que tienen el don de la clave genética 50 como una de sus principales claves, tienen también una importante responsabilidad con el mundo. El caldero del don 50 representa los valores sociales de una comunidad particular o de una familia, lo que quiere decir que el don 50 tiene la función de estabilizar los ingredientes del puchero para poder propiciar un estado de moderación. Estas personas son como los cocineros que saben exactamente cómo leer las necesidades y requerimientos de cualquier grupo y ajustar los ingredientes de acuerdo con esas premisas. Aunque este don parezca complejo y podría parecer que se necesitan grandes habilidades en las relaciones personales, lo cierto es que las personas que encarnan este don pueden infundir armonía en un grupo sin tan siquiera proponérselo. Su verdadero poder está en las altas frecuencias que atraviesan su aura. Ya hemos visto que el don 50 aporta un tipo de proyecto encaminado a crear equilibrio social, lo que significa que estamos ante un arquetipo profundamente complejo. Mantener el equilibrio social significa ocuparse, al mismo tiempo, de las necesidades de los individuos y también de las del colectivo como la suma de una sola realidad. En este sentido, la visión que aporta el don 50 es la heterarquía, un modelo social que está más allá de la jerarquía y sobre el que nos hemos extendido ampliamente en la clave genética 45. En pocas palabras, la heterarquía se basa en el principio de que si un individuo no está en equilibrio, el colectivo no tiene la posibilidad de encontrar el equilibrio. La heterarquía, por lo tanto, sitúa la necesidad del equilibrio individual como condición prioritaria para cualquier otro tipo de equilibrio y se manifiesta a través de acciones encaminadas a impulsar el proceso creativo individual, transmitiendo a cada sujeto el don de la confianza en sí mismo. Porque cuando el individuo confía y toma en sus propias manos la responsabilidad de su vida, surge un campo de energía constructiva dentro de la comunidad a la que pertenece. Además, con el modelo heterárquico, el par genético programado de la clave genética 50 y el don grupal entran fuertemente en juego. El don 3, la innovación, engendra un espíritu juguetón y de libertad creadora que permite a la heterarquía fortalecerse a sí misma. Solamente cuando los individuos confíen en su propia libertad, la comunidad puede comenzar a emanar una aura saludable. La clave genética 3 gobierna en realidad la mutación celular en el cuerpo físico. En el ámbito social se puede traducir en el fortalecimiento y la armonización de todo un grupo, célula por célula. El equilibrio comunitario se alcanza también a través de la clave genética 44 y su don de la cooperación, que juntamente con el don 50 forman las bases del modelo heterárquico. El verdadero equilibrio y la cooperación son siempre un fenómeno de autoorganización que no puede desarrollarse con éxito si hay control exterior. Aquí es donde estriba el gran secreto de la futura armonía colectiva de la cual disfrutaremos los humanos y a los que solo podremos llegar alcanzando individualmente la libertad. Asimismo, disfrutaremos de tener confianza en la autoorganización inteligente que surgirá desde esa libertad. El CD de la clave genética 50, Armonía. La congregación de los Illuminati. El CD 50 es la culminación natural del proceso que tiene lugar dentro del propio don 50 y que consiste en crear equilibrio dentro de un movimiento constante que toma siempre en consideración el balance de los opuestos. Con el tiempo, el movimiento oscilatorio de uno a otro se hace cada vez más pequeño, hasta que al final se consigue el equilibrio perfecto. Se trata de la verdadera armonía, un código vibracional que lleva a todos los elementos de un sistema a estar en resonancia perfecta y permanente. Puede ser que el equilibrio se pierda, pero la armonía es constante e infinita. La armonía es la verdadera naturaleza del universo y de todo lo que éste contiene. Es un campo preexistente que no puede crearse, pero al que podemos entrar a disfrutar. En el nivel del don, la conciencia puede experimentar equilibrio individual, a través de reconocer que forma parte de un equilibrio social más amplio.
Sentirse realmente parte de un grupo más grande nos induce un estado de equilibrio interno muy profundo a nivel celular. Sin embargo, en el plano sídico, esta sensación de equilibrio llega aún más lejos. El CD50 provoca experiencias que armonizan la conciencia humana con la conciencia celestial o universal. Para experimentar la verdadera armonía en el cuerpo físico, primero tienes que haber disuelto cualquier sentido de separación, pues solamente entonces te podrás disolver en la que se ha dado en llamar armonía de las esferas, y alcanzarás a comprender en profundidad el significado más elevado del símbolo del caldero. En muchas culturas el caldero ha servido como símbolo o metáfora para representar el vehículo que puede recibir y acoger niveles de conciencia superiores. A nivel sídico, todos los desequilibrios de los cuerpos sutiles han de ser destruidos para que el caldero del cuerpo físico pueda llegar a vaciarse. Cuando esto sucede en el ADN de un ser humano, el cuerpo comienza a ser una cámara de resonancia para las más altas frecuencias. Este tipo de frecuencias en realidad tienen el poder de disolver el cuerpo físico, de manera que el caldero comienza a experimentarse como el universo mismo. En algunas culturas, el caldero se ha representado como un gran tambor, y los movimientos de los cuerpos planetarios y estelares como los ritmos que se benefician de los sonidos de este tambor. También a través de este CD50 podemos comprender la naturaleza subyacente de la sociedad humana, lo que nos convierte a cada uno de nosotros en elementos musicales. Desde el nivel del CD50 todo se experimenta como música. La vida de cada individuo no es otra cosa que notas tejidas sobre el pentagrama universal, que gradualmente se van revelando más y más dulces al oído, al tiempo que la evolución va desvelando armonías cada vez más penetrantes. Un nivel superior de armonía social se va destapando a sí mismo paulatinamente, mientras que los seres humanos se abren camino más allá del dominio de la conciencia de la sombra, y se dan cuenta del proyecto armónico que subyace a toda la civilización humana. Una vez que integramos todos estos aspectos, también comienzan a revelarse los matices de los que hemos hablado al presentar el CD44, relacionados con el concepto de la divina sinarquía. Cuando se despierte este codón en nuestro genoma humano, nos percataremos de las geometrías armónicas en las evoluciones superiores. Los cuerpos sutiles superiores de la humanidad están diseñados para autoorganizarse en potentes y coherentes formaciones de seres despiertos. Así es como funciona el anillo de los Illuminati. La humanidad siempre ha percibido la presencia de los Illuminati, de los elegidos, a los que ha elevado al nivel de leyenda, de sueño y hasta de las teorías de la conspiración. Sin embargo, los Illuminati representan un ideal generalmente mal interpretado, pues se les ha considerado seres provenientes de niveles de evolución superior, de naturaleza celestial o seres ascendidos, cuando los Illuminati no son otros que nosotros mismos en potencia. Son la personificación de nuestra naturaleza superior, mientras que tus cuerpos más sutiles y elevados van transmutando tus más bajos instintos y emociones, entras en el campo de frecuencia de la armonía más elevada. Este campo te eleva hacia él y de forma gradual va transformando tu ADN a nivel celular hasta llevarlo a los más altos niveles de funcionamiento. Estamos viviendo el tiempo de la congregación de los Illuminati, un tiempo de cambio planetario sin precedentes en el que el despertar se amplifica progresivamente cuando los cuerpos elevados de los individuos entran en un nivel de armonía comunal intensificada, que acelera la frecuencia de toda la humanidad. Por último, todos los seres humanos pasarán a engrosar las filas de los Illuminati, de manera que por fin puedan experimentarse como un campo cósmico de energía unificada. Cuando comienza a abrirse el CD50 en un ser humano, una corriente todopoderosa de armonía comienza a salpicar a todas las personas con las que se relaciona. De esta manera, por ejemplo, temas oscuros y profundos salen a la luz para que se pueda dar el equilibrio social. Cuando este sí sucede en un ser humano, el don se dispara en todos los que están a su alrededor, porque el poder celestial de la frecuencia extiende la conciencia hasta los niveles más bajos de manifestación, es decir, hasta el nivel de la sombra. A través de esta clave genética 50, la humanidad está destinada a alcanzar la armonía cósmica. Si bien es cierto que alcanzar este concepto requiere un periodo de equilibrio previo, hasta que las escalas activen las frecuencias superiores, que es lo que conocemos como la armonía superior de la unidad con Dios.
El CD50 aún guarda en sí otro secreto que es la base de todas las transformaciones y que tiene una especial relevancia para la mutación celular en el ADN de todas las especies, por lo que esta clave genética 50 representa la punta de lanza de todos los procesos transmutacionales. Su presencia significa siempre un salto cuántico desde un estado a otro, por lo que las personas que portan esta clave genética en algún lugar de su perfil hologenético están dotadas para catalizar cambios de conciencia relevantes en los que tienen a su alrededor. Un solo testimonio de este CD representa una revolución en la totalidad de la evolución humana. Debido a su relación con el par genético correspondiente, el CD3, cada vez que el CD50 aparece en el mundo es el signo de que una mutación celular va a suceder en la humanidad. Una manera de predecir este tipo de cambio es buscar si está sucediendo un incremento del tipo de organizaciones sociales heterárquicas, grupos de personas que se autoenriquecen trabajando juntas creativamente sin la limitación de la estructura jerárquica. Estos son signos tempranos de que el CD50 ha hecho ya su aparición en el mundo. Hay que recordar que el nombre original chino para el hexagrama 50 de Li Chin era el orden cósmico, y ese es justo el regalo que aporta el CD50 a la humanidad. Todos los seres humanos deberían tomar nota de los mensajes contenidos en el CD50, que justamente con el CD6, la paz, es una de las verdaderas llaves maestras que gobiernan y protegen el destino de la humanidad. Bajo la cáscara de tu vida externa prevalece la armonía, incluso en los momentos en los que no eres capaz de verla o de sentirla. Tu proyecto de despertar está bien seguro si lo dejas en manos del CD50, puesto que las profundas leyes del cosmos, sintetizadas por este CD50, gobiernan todo lo que los seres humanos realizamos en el mundo, desde los más nobles sacrificios hasta los más reprobables actos. Seas quien seas, tus actos te llevan siempre hacia la divina armonía a lo largo del sendero de tu vida. Para la mayor parte de nosotros, siempre habrá momentos en los que el eco de esta gran armonía resonará muy dentro de nosotros. Para algunos, la armonía se convertirá en un hábito, nacido del amor por la libertad y la visión de cooperación. Si hay algo que se puede decir de este CD50, conforme vaya creciendo su poder, será capaz de orquestar grupos y comunidades de seres humanos en una bella sinfonía en la que todos nos convertimos en instrumentos, y donde la propia conciencia es la música que se interpreta a través de nosotros.